iniciar, y quisiera rogarles que por favor, antes de hacerlo, iniciemos como es debido y como es recomendado, con una palabra de oración. Voy a pedirles por favor sean tan amables para acompañarnos con una palabra de oración. Padre bendito, santificado sea su nombre, Señor. En estas horas, Padre, nos estamos reunidos aquí con un propósito, Señor. Deseamos ser instruidos por usted. Deseamos que su Santo Espíritu venga y nos capacite y abra nuestro entendimiento. Por lo tanto, Señor, tenemos claro que cualquier ser humano aquí que se coloque al frente, únicamente nuestro deseo es que sea un instrumento. En este caso, Señor, ruego que por favor no mire la condición de pecado en la que sus hijos hemos venido por muchos años. Estamos conscientes, Señor, que estamos en un proceso de santificación. Y por lo tanto, Padre, conscientes de que necesitamos de la dirección suya y de su presencia. Más aún cuando se ha de abrir la Sagrada Escritura. Por favor, diríjanos en este estudio, Padre, y permita, Señor, que nuestras mentes puedan tener claros conceptos acerca de los conceptos que usted nos da. Quede con nosotros, lo rogamos humildemente, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar en este momento este estudio que se ha titulado Estudiar o quedar en la ignorancia. Lamentablemente, hermanos, la luz que está entrando a este recinto no nos favorece mucho para la proyección. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de ir leyendo aquí algunas partes importantes, y si alguno pues quisiera acercarse, vemos lugares todavía por aquí vacíos, hay algunos lugares para que puedan leer mejor, hermanos. Este tema, hermanos, que vamos a considerar es un tema muy vasto, bastante vasto. Imposible abarcar este tema en su totalidad en un espacio de 1 hora y media. Seguramente en el desarrollo del mismo, hermanos, irán surgiendo algunas ideas, o vendrán a la mente de ustedes algunos escritos o algunos conceptos que ya han leído o entendido, que quizá no aparezcan en la presentación. Sin embargo, hermanos, el propósito de la misma no es un seminario como tal, es una recopilación y una información de hermanos que nos va, o pretende, tiene como propósito clarificar un poco una duda muy latente que hoy día, y particularmente en los grupos de sostén propio, está presente. Y esto tiene que ver con la educación de los hijos. Llámense niños, llámense jóvenes, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención escuchar ayer, platicar con algunas personas, de las que más adelante tendremos algún testimonio, lo que están haciendo con sus hijos en este rubro de la educación. Entiendo que muchos de los aquí presentes han tomado decisiones importantes en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Algunos de ustedes han tomado las decisiones en familia y conscientes de sacar a sus hijos de las escuelas públicas. ¿Es esto así, verdad, hermanos? Varios de los aquí presentes no están enviando más a sus hijos. Pero entonces, hermanos, existe por allí una idea en la que se trata de hacer entender a aquellos que no están más enviando a sus hijos a escuelas públicas el siguiente razonamiento: ¿acepta o quiere Dios hijos ignorantes? Es una pregunta que se le hace muchas veces a los hermanos que pretenden no comulgar más con la educación del mundo. La pregunta es: ¿tú crees que Dios quiere entonces jóvenes o niños ignorantes? Yo quisiera, hermanos, que de manera muy breve ustedes me dijeran: ¿creen que Dios quiere jóvenes o niños ignorantes? No. Naturalmente que no.
Vamos a avanzar, hermanos, y vamos a ir entendiendo algunas porciones del Espíritu de Profecía, particularmente están aquí escritas. Espero se alcance a distinguir bien. De no ser así, lo voy a ir leyendo. Dice la sierva del Señor, hermanos, el ser ignorante no es considerado una marca de humildad. Muchas veces, hermanos, pudiéramos pensar, bueno, no hace falta preparación, porque Dios quiere personas humildes. No confundamos. Dice la sierva del Señor, hermanos, que el ser ignorante no es considerado una marca de humildad o algo por lo cual los hombres debieran recibir encomio. Pero Dios trabaja a favor de su pueblo a pesar de su ignorancia. Quienes no han tenido oportunidad alguna para adquirir conocimiento, o lo han tenido pero no lo han aprovechado y ser convertidos a Dios, pueden ser útiles en el servicio del Señor a través de la cooperación con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí de entrada la sierva del Señor nos deja ver algo importante. Ser ignorante, hermanos, dice ella, no es que considerado una marca de qué. Porque saben, muchas de las veces los más ignorantes los más ignorantes somos los menos humildes, muchas veces, porque nuestra ignorancia a veces nos hace suponer que tenemos razón en todas las cosas. Muy bien, avanzamos, hermanos. Dice aquí, vamos a ir titulando porque queremos llegar a puntos medulares de este tema. Y esta parte dice el propósito de la verdadera educación. Quiero aclarar o hacer una mención, dado que hay gente que nos está mirando a través de redes sociales y también de hermanos aquí que posiblemente son visitas o que no están muy vinculados con este tema. Algo básico, hermanos. Entendemos hoy día que, así como se dijo hace un momento, existen dos tesorerías en el mundo. Una es de Dios y otra no es de Dios. También debemos entender, hermanos, que hay dos tipos de educación en el mundo. Una es una educación cristiana y otra no lo es. Dice la sierva del Señor, hermanos, toda línea de estudio en nuestras escuelas. Aquí quiero aclarar. Cuando se escribe esto, hermanos, el movimiento adventista tiene poco de haberse organizado como tal, y entonces se han impulsado ya la formación de colegios, de instituciones del saber en el rubro o más bien en el vínculo de la teología, hermanos, y todo lo que va a presentar aquí la hermana Juan. Y en ese sentido ella dice, toda línea de estudio en nuestras escuelas debiera consistir en preparar al pueblo para la vida ¿qué? Futura e inmortal. Vamos a entender esto, hermanos. ¿Para qué se debiera preparar? No solo al pueblo, aquí habla de las escuelas, pero dice al pueblo, obviamente a los estudiantes, jóvenes, niños y a todos. ¿Para qué se debieran preparar, hermanos, aquellos que van a las escuelas? Para la vida futura, para la vida futura e inmortal. Y surge inescapablemente una pregunta. Hoy día, hermanos, en las escuelas, en la educación pública, ¿se prepara a los jóvenes para la vida futura? No, hermano. Ahí empezamos a notar importantes diferencias. Existe una educación que prepara a los jóvenes para servir a este mundo, pero existe otra educación que debe preparar a los jóvenes, a los estudiantes, ¿para qué? Para la vida futura e inmortal. ¿Cuántos hoy pueden responder a esta pregunta? Viene una pregunta, hermanos. La hermana Juan hace una pregunta y dice, ¿cuántos, si ella estuviese aquí personalmente, diría, ¿cuántos de los que están aquí sentados en este momento pueden responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es la esencial educación en este tiempo? ¿Cuál es la educación esencial en este tiempo? Obviamente ahorita lo responden porque ya lo están leyendo acá, ¿verdad? Dice la sierva del Señor, educación significa mucho más de lo que la mayoría supone. Educación significa, dice ella, mucho más de lo que la mayoría supone. La verdadera educación abarca el adiestramiento físico, ¿qué más? Mental y moral, para que todas las facultades sean capacitadas para el desarrollo y para realizar servicio para Dios y trabajar para la elevación de la humanidad. ¿Puede
que estudian a la luz de la palabra del Señor aportar algo bueno para la humanidad? ¿En qué sentido? Dice la sierva del Señor que todas sus facultades, físicas, mental, moral, sean capacitadas para el desarrollo y realizar servicio para Dios y trabajar para la elevación de la humanidad. Decíamos hace un rato, o se capacitan los jóvenes para servir al mundo, o podemos capacitarlos para servir a Dios. Esa es una diferencia, hermano, que no podemos perder de vista en lo que atañe al renglón de la educación. O usted desea que sus hijos se capaciten para servir al mundo, o desea que sus hijos se capaciten para servir a Dios. ¿Saben una cosa? Alguien que sea capacitado en una escuela del mundo, pensemos en un abogado. No sé si hay aquí algún abogado, nada tengo contra los abogados, ¿no? Si hay un abogado, qué bueno que me lo dice, hermano, para no meterme en problemas legales. Supongamos una persona que se capacita como abogado. Una persona que se capacita como abogado. Esta persona, en los años de estudio, hermanos, que recibió en la Facultad de Derecho, en esta institución le capacitaron para servir a Dios. Le dijeron, cuando tú te recibas, tú debes de emplear el conocimiento para servir a Dios. Así es. Esa es la instrucción, hermanos, que se da en la institución del mundo. No sé quién es el hermano abogado aquí. ¿Puedo saber quién es? Ok. ¿Dónde está el hermano abogado? Quiero ver. ¿Hermana o hermano abogado? ¿Quién es? ¿Hermana? ¿Sí? ¿Es usted? Venga, por favor. ¿Puede pasar un momento? Permítanme si hay otro micrófono. Gracias. Venga para acá, hermano, para que le conozcan. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ana, venga para que la mire. Hermana, así que usted estudió leyes. Así es. Graduó en la escuela de Derecho. Sí. Muy bien. ¿Ejerció carrera? De hecho, ya no terminé no presenté mi examen en el CENEVAL, precisamente porque leí el escrito y profecía donde decía sobre la educación, y entonces ahí entendí que no necesitaba un título, y fue cuando mientras más empecé estudiando, yo me fui alejando de la universidad. Así que cuando usted estudió leyes, le inculcaron que usted debería capacitarse para servir a Dios. No. Así que estaba estudiando una carrera profesional, pero era una persona ignorante. ¿O no? Estaba ignorante de la vida eterna, pero capacitada para el mundo. Y así que ella pone en la balanza, me dice, ya no presento mi examen. Entonces podría mucha gente decir, ¿cómo es posible? Echó a perder tantos años y se quedó en la ignorancia. ¿Será el caso, hermanos? Mi hermana dice, toma una decisión y entiende que aquello que ella está estudiando no es algo que pueda poner propiamente para el servicio del Señor. Sí. ¿O de qué manera podría? A ver, vamos a pensar que mi hermanita ya es una abogada, ya su título grandote allí que dice que universidad de no sé dónde la acredita. ¿De qué manera puede emplear la abogacía para predicar el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles? En el ámbito en la relación de la abogacía, la verdad es muy difícil. Para empezar, hay mucha corrupción. Me di cuenta cuando hice mi servicio dentro de instituciones de gobierno. Era demasiada corrupción. Fuera de gobierno aún existe corrupción. Tienes que pagarle a todos para que te puedan hacer el trabajo, porque si no le pagas, no te hacen el trabajo. Y entonces todo eso me puso en qué pensar. Y de hecho quedó muy marcado en mí las palabras de un licenciado con el cual trabajaba. Y él en una ocasión me dijo, si tú quieres serle fiel a Dios, dentro de esta carrera tú nunca lo vas a poder. ¿Escucharon eso? ¿Quién se lo dijo, hermano? ¿El pastor qué? ¿A quién fue? ¿Quién le dijo eso? Como licenciado, compañero. Un compañero licenciado. Si tú quieres serle fiel a Dios en esta área, nunca vas a poder. Gracias, hermanita. Alguien ha dicho
Ajá. Y ella hoy está trabajando en una clínica, ¿sí? Ah, ok. ¿Trabaja ahora en una clínica con médico misionero? Sí, así es. Sí, de hecho, estamos en el área de Villa La Rosa. Gracias a mi padre se abrió una clínica en la cual tenemos a jóvenes misioneros trabajando en ella, y aquí su servidora de hecho está también trabajando en la clínica. Muy buena, hermano Alfredo. Así es, con Alfredo, con Marquitos, quienes me acompañan, y acaba de reincorporarse nuestra compañita, hermanita Ángela. Sí. Muy bien, así que hermanos, yo no sé ustedes, pero creo que mi hermana cometió un error. Prefirió quedarse en ignorancia y dedicarse a algo. No sé cuánto pudiera ella haber ganado llevando algún caso. ¿Ah? Y no sé cómo le vaya con el ámbito de la medicina en el servicio a Dios. Creo que los abogados que ganan más son los que defienden a los radicales. Es una situación un poquito compleja esa, ¿verdad? Pero alguien dijo, hermanos, que los abogados son como los plátanos, que uno nunca se va a encontrar uno derecho. ¿No? Porque ella misma nos ha dicho que es un ambiente, hermano, donde hay corrupción desde el principio hasta el final. Pues bien, entonces dice aquí, hermanos, la sierva del Señor, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la esencia de la educación para este tiempo? ¿Este es el concepto de la educación que el mundo entiende, hermanos? No. El concepto del mundo, hermanos, queda para la gente del mundo. Pero es imposible que el concepto que el mundo tiene de educación, el pueblo de Dios lo asuma como un concepto para sí o para sus hijos, ¿sí? Nadie suponga que el término de educación significa un estudio de libros que conducen al recibimiento de ideas de autores que sembrarán semillas. ¿Qué dice la sierva del Señor? Fíjense, nadie suponga que el término de educación significa un estudio de libros que conducen al recibimiento de ideas de autores que sembrarán semillas brotando para llevar fruto, que debe ser atado en manojos con el mundo. Libros que separan al alumno de la fuente de toda sabiduría, eficiencia y poder, y que los dejan como víctimas del poder archiengañador de Satanás. Es necesario que en las líneas literarias en nuestras escuelas existan libros no diluidos con la influencia de filosofía pagana, pues libros de origen pagano no son una segura educación para los jóvenes. Así que, hermanos, si hoy yo les recomendara, tuve el gusto de conocer una familia que también ustedes están conociendo, que viene de Guadalajara. Voy a pedirle a... Ven, por favor. Ven, ayúdame. No te voy a cuestionar sobre la escuela, ¿no? Lo vi hace rato trabajando con la cámara. Lo vi... Le gusta, por cierto, ese trabajo a mi hermanito. Ajá. Le gusta ese trabajo. Fíjense la pregunta que va a responder. ¿Qué estudias, hermanito? Primero, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Qué estudias, Ángel? En la actualidad, ¿qué estudias? Pues, yo me salí de la escuela, ahorita no estoy estudiando, solo aprendiendo las cosas de Dios, algo. Se salió de la escuela, dice, pero no porque quisiera andar haciendo travesuras. Se salió de la escuela, ¿por qué? Porque querer aprender las cosas de Dios y no contaminarme más. Por querer aprender las cosas de Dios y no contaminarse. ¿Quién tomó esa decisión? Tus padres. ¿Yo? ¿Tú quisiste salir o tus padres que ya no vas? No, yo. ¿Tú? Ajá. Ok. ¿Qué pensarían, hermanos, que entendiendo esto nosotros le dijéramos aquí a mi hermanito, ¿sabes qué? Cometieron un error? El pueblo de Dios no debe ser ignorante, debe prepararse. La ciencia no está peleada con la fe. Debes de ir a las instituciones y aprender. ¿Qué pensarían de ese concepto? Es tratar de regresar a donde... Es como aquel que se está ahogando y él está luchando, ya casi está por salir, pero va uno y lo avienta otra vez para que se termine de ahogar. Ahora, fíjense lo importante y lo interesante.
Esto es importante. ¿En qué grupo congregas? ¿En qué grupo congregas? ¿Dónde está el grupo donde te congregas cada sábado? Vamos a varios lugares y solo nos reunimos con familia. ¿Escucharon eso? ¿En qué grupo congregan? Van a varios lugares, pero solo se reúne ¿con quién? Con su familia. ¿Sí? Me platicaba la familia que a veces se salen, se van y encuentran un arbolito que les gusta. Aquí es bueno, y ahí hacen su. Ellos no conocían el sostén propio, o más bien no habían estado así vinculándose como ahora con el sostén propio, sino fue a través de internet, de los programas, de los videos que se suben al internet, que han tenido esta relación, hermano. Sí. Es decir, estos hermanos no puede decirse, no, ¿en qué los influenció fulano? ¿En qué los influenció sultano? ¿De dónde sacaron la idea? Si es que puedo preguntarle a sus padres, ¿de dónde sacaron la idea de que hay que sacar a los hijos del colegio? Puedes llevar el micrófono a tu papá para que responda esa pregunta. Él es su papi. ¿De dónde, hermano, se le ocurrió esa descabellada idea que hay que sacar a los hijos de la escuela? Pues viendo los temas que aquí se presentan con ustedes, hermanos. Viendo los temas que se presentan aquí con ustedes en el canal de su hermano Pedro Ortega, y una vez presentó a la hermana Claudia, que está aquí presente, creo que hemos llegado a tomar decisiones pues sobre qué educación están recibiendo nuestros hijos. La decisión fue por lo que dijo la hermana Claudia, o ustedes corroboraron si algún escrito avalaba esa postura. Bueno, hemos escuchado los escritos, pero fue una decisión que hemos vivido nosotros personalmente con la educación pública, pues. Empezaron a anotar cosas. Sí, anotar cosas y saber cómo se maneja la educación y qué trasfondos hay. Entonces por eso hemos tomado decisiones, pero preguntándole siempre a nuestros hijos para que ellos vayan viendo qué camino elegir, ¿verdad? Así que la decisión no fue una imposición de papá y mamá. Te saco de la escuela porque ya dicen que no debes de ir. Consultaron a los hijos y los hijos consintieron en ello. Sí, así es. De acuerdo, gracias, hermano. Muy bien. Puede dejar aquí. Gracias. Ajá. Nadie suponga que el término educación significa un estudio de libros que conducen al recibimiento de ideas de autores que sembrarán semillas brotando para el futuro y que debe ser atado en manojos con el mundo. Esa suposición, hermanos, es algo absurdo que nosotros, el pueblo de Dios, tendría que tener muy claro. Dice la sierva del Señor, la educación, según es conocida en las escuelas de hoy, es que desequilibrada y por lo tanto es un error. Hermanos, este estudio de la educación cristiana no necesita alguien ser muy intelectual para comprender en base a qué se establece esta educación. La sierva del Señor dice que la educación, según es conocida hoy en las escuelas, es desequilibrada y por lo tanto es un error. ¿Podría entonces yo estarle dando un buen consejo a los jóvenes o a los padres que han tomado la decisión de no más escuela pública y decir, no, hermano, usted debe de ir a esa escuela? La sierva del Señor dice, esa educación es ¿qué? Desequilibrada y por lo tanto ¿qué? Es un error. Luego dice, debo deciros que de la luz que Dios me dio, sé que mucho tiempo y dinero son gastados por alumnos. ¿Mucho qué? Tiempo. Ahorita voy a hablar más específicamente del factor tiempo. Tiempo y dinero son gastados por alumnos en adquirir un conocimiento que es como paja para ellos. Oye, la hermana White ve como una buena inversión la educación del mundo. Y ella no aclara que es una cuestión personal. Dice que es la luz que Dios me dio. Sí. De acuerdo a la luz que el Señor le da, dice que el dinero y el tiempo son gastados por alumnos en adquirir un conocimiento que es como paja para ellos. En lugar de aglomerar las mentes de jóvenes con una cantidad de cosas que son desagradables y que en muchos casos serán de ninguna utilidad, debe impartirse una educación práctica. Tiempo y dinero es gastado para obtener un conocimiento
el principal objeto de la educación debiera ser el logro de un conocimiento de cómo glorificar a Dios, a quien pertenecemos por creación y por redención. ¿Cuál debiera ser el principal objeto de la educación, hermanos? Tener un título, el reconocimiento del mundo. Un conocimiento que glorifique a Dios. Entonces, ¿hay alguna empatía entre la filosofía de la educación del mundo y la filosofía de la educación cristiana, hermanos? ¿Hay alguna empatía? No. Por eso resulta inverosímil que hoy día todavía podamos escuchar voces de personas que es que los chicos debieran terminar una carrera y luego entonces sí ya servir al Señor para que no queden en ignorancia. Tengamos jóvenes bien preparados. Algunos piensan así. Así ahora el Señor tiene mucho más que decir al respecto, hermanos. ¿Cuánto tiempo sería bueno para estudiar? A ver, mi hermana que estudió leyes, ¿cuánto tiempo se llevó esa carrera? ¿O cuánto tiempo llevaba estudiando? 4 años. Aquí hay alguien más que, si no me equivoco, estudió enfermería. ¿Es correcto, hermano Román? ¿Cuánto tiempo lleva a estudiar esa carrera? También 4 años. También 4 años. Hoy día las carreras que se cursan en las universidades del mundo llevan por lo menos 4 años, en otros casos 5, 6 años, hermanos. Vean lo que dice la sierva del Señor. No debiéramos desvalorizar en lo más mínimo la educación. No decimos que no es bueno tener educación, pero sí aconsejaríamos que se llevara a cabo con un pleno sentido de lo corto del tiempo y de la gran obra a lograrse antes de que venga Cristo. Que hay que tener presente cuando uno quiere educación para los hijos. Lo corto del tiempo. O sea, si en este momento yo le dijera a esta señorita que tengo aquí al frente, mijo, usted debe de irse a estudiar, usted no se debe conformar nada más así con ser mediocre, usted va a estudiar una carrera, 5 años, no se preocupe. Algo que debiéramos tener en cuenta es que dice la señora del Señor, lo corto del tiempo. Y luego dice, no deseamos que los alumnos reciban la idea de que pueden gastar muchos años en adquirir una educación. Usen ellos la educación que puedan adquirir en un plazo razonable para llevar a cabo la obra de Dios. ¿La hermana de Joya está en contra de que la gente tenga educación? No, pero ¿para qué debe servir la educación? Para llevar a cabo la obra. Por eso preguntamos a mi hermanita, ¿cómo podría usar esa educación que estaba utilizando para predicar el mensaje de los 3 ángeles? No veo manera, a menos de que demandara que no quisiera aceptar su mensaje de los 3 ángeles, hermano. ¿Verdad? Si es hecha la voluntad del Señor, los alumnos no serán estimulados a permanecer en la escuela por muchos años. Si es hecha la voluntad del Señor, los alumnos no serán estimulados a permanecer en la escuela por muchos años. Esto fue inventado ¿por quién? Y no por Dios. ¿Quién inventó la idea de que los chicos tendrían que aventarse 5, 6 o 7 años en una escuela? Dios. Yo la sierva del Señor, que esa idea la inventó el hombre y no Dios. Los años de estudio de esos libros, que no debieran ser hechos libros de estudio, incapacitan. ¿Capacitan, dice la sierva del Señor, para algo? Incapacitan, hermanos, a los alumnos para el trabajo a ser hecho en este periodo importante de la historia terrenal. Cierto joven, ¿tras cuánto? Mire, va a hablar de un joven que estudió quizá abogacía, quizá enfermería, 5 años de estudio, dice, tras 5 años de estudio ha salido de la escuela bien capacitado. 5 años se aventó ese muchacho. ¿Y cómo salió? Dice la señora, salió incapacitado para enseñar o predicar. Salió muy buen abogado. Aprendió cómo corromperse. Pero salió incapacitado para enseñar o predicar. Ese hombre fue capacitado para servir al mundo, no para servir a Dios. Él tiene que desaprender. ¡Wow! ¿Qué tiene que hacer ahora ese muchacho? ¿Qué tiene que hacer mi hermana con todo el conocimiento de leyes que aprendió allá? ¿Desaprender? Yo no sé cuánto gastó. Sé que invirtió 4 años. Y ya leíamos previamente que fue un tiempo que desperdicio. Capacita en las universidades del mundo, será reconocido, tendrá títulos, tendrá diplomado, lo que usted quiera,
pero no está capacitado para servir. Es tan simple. Queridos jóvenes, o se capacita usted para servir a Dios, para este tiempo, para la importancia que se debe del mensaje que se debe predicar en este tiempo, o se capacita para servir al mundo. No hay otra opción, hermanos. Pero tanto como hacer una amalgama y suponer, es que puedo adquirir un conocimiento allá que luego voy a emplear acá. Ahorita la señora del Señor nos va a decir si eso es posible. Porque ese es el silogismo que se persigue por algunos. Bueno, es que sí es posible. La ciencia no está peleada con la fe. Entonces, mientras usted aprende algo que luego puede poner en práctica acá, está correcto. Así piensan algunos. Diga, hermano. Estando en Oaxaca, el pastor del distrito llegó cuando vio que estaba trabajando atendiendo a una persona con un problema de salud. Llegó el pastor del distrito y me dijo delante del paciente: preséntame el título que traes para que seas médico y trates enfermedades. Mi respuesta fue: no soy médico, soy consejero de estilo de vida saludable. El médico se llama Cristo Jesús. Y entonces el pastor se quedó sin palabra y dijo: entonces no vengas diciendo que tú eres médico. Hermanos, muchas veces la palabra médico la interpreta el mundo con un cartón pegado en la pared, pero en realidad a nosotros el Señor no necesitamos llevar un papel, sino el conocimiento de Dios que nos da. Bien, quien comenta eso, hermanos, naturalmente tiene un pensamiento, tiene una filosofía, la cual ha sido moldeada ¿por quién? Por el mundo. No importa que diga un papel ahí que es un teólogo, pero la filosofía que adquirió allá es la misma filosofía que quiere aplicar acá adentro. ¿Eso es posible? Sí. Hace rato mi hermano Eliezer decía, si aquí se para el ingeniero fulano de tal, le creemos porque aquel ingeniero, ¿verdad? Pero se paró Juan Pablo, perdón. Dice, estos años de estudio están cultivando muchos hábitos y métodos en los alumnos. Ese tiempo, esa estadía de años en la escuela, hermanos, ¿qué hace? Dice la sierva del Señor. Estos años de estudio están cultivando muchos hábitos y métodos en los alumnos que les estimularán, su utilidad. Ellos necesitan recibir otro proceso educativo. Sí que hay dos procesos educativos. Uno del mundo, uno que aprueba a Dios. ¿Sí? Ellos necesitan recibir otro proceso educativo y desaprender mucho de lo que han adquirido. Así que, mis hermanos, ¿cómo conciliar la idea de que hoy podamos impulsar a los jóvenes o a los padres para que envíen a sus chicos a las escuelas del mundo? ¿Cómo? Pues es tan sencillo, hermanos. Es haciendo bolita todo esto y echarlo a la basura. Pero sin olvidar que esto es inspirado. Esto dice la sierva del Señor, es lo que Dios le ha mostrado. Todo otro razonamiento, hermanos, usted tenga cuidado porque no ha sido inspirado. Pero esto que estamos leyendo es algo que ha sido inspirado. El constante trabajo de la mente es un error. Miren, yo no sé ustedes, pero voy a hacer aquí una confesión. Cuando yo veía todo lo que tenían que estudiar, los abogados, los arquitectos que se desvelaban y tomaban toneladas de café, yo siendo un chamaco que no conocía nada de esto, yo decía, no, a mí me gusta dormir y desvelarme y estudiar. No, y bueno, mira, la sierva del Señor dice, hermanos, el constante trabajo de la mente, porque no leen un librito. Podrá no leer, podrá no conocer su Biblia. Pero sí se avienta toneladas de libros, hermanos, escritos por quién sabe quién. Sí, aunque su Biblia no la estudie. El constante trabajo de la mente es un error. Quiero poder expresar en palabras lo que bien expresaría en asunto. El constante ejercicio del cerebro provoca una imaginación ¿qué? Pero la gente dice, no, es un intelectual. Y Dios está enfermo. Está enfermo en la mente. Divaga el hombre. Conduce hacia la disipación. La educación de 5 años en esta sola línea no es de mucho valor en comparación con una educación bien redondeada de ¿qué?
Ustedes le van a ver, pero 5 años en educarte en algo, aun cuando fuera, por ejemplo, es como decir, hermanos, vamos a capacitar médicos misioneros. 5 años van a estudiar los médicos misioneros para que salgan bien preparados. ¿Funcionaría? No, la hermana Pay dice, no, pues esto lo pueden adquirir en un plazo, ¿qué? Por ejemplo, ella aquí en este ejemplo dice, pone un plazo, dice, como ejemplo de un año. ¿Sí? Redondo. Y es que miren, hermanos, quienes han cursado una carrera universitaria, uno le pregunta, oye, ¿y todo lo que estudiaste? Y mucha gente dice, bueno, mucho de eso pues tienes que estudiarlo porque hay que hacer exámenes, pero en la práctica utilizas realmente muy poco. Unos piensan eso. Vamos a ver, hermanos. Dice, alumnos. Ahora va a dirigirse a quién? A Ángel, a todos los jóvenes. Dice la señora, alumnos, estudiar por el tiempo y por la eternidad. ¿Cuál es el consejo? A ver, ¿qué entendemos en eso? Porque es un consejo de la señora a los alumnos. Alumnos, estudiar por el tiempo y por la eternidad. Previamente hemos leído, hermanos, que ella dice, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo apremiante. Habrá, hermanos, el tiempo, será tiempo ahora de meterse a estudiar 6, 7 años una carrera al mundo. Es el tiempo. Yo no sé, pero mi hermanita en el tiempo que lleva dentro del trabajo misionero, médico misionero, hermana, ¿como cuántos pacientes han atendido, hermana, allí? 3 pacientes en ese breve tiempo que ellos llevan allí. ¿Saben que ella pudiera estar leyendo y leyendo libros y esa gente hasta morirse por no haber recibido una atención? Porque faltan obreros, hermano. Pero en lugar de impulsar a que vengan jóvenes a trabajar a la obra, los estamos queriendo impulsar a que vayan a la obra. Váyanse a las escuelas. ¿Sí? Y la gente se está muriendo. ¿Quién hace la obra? Cuando termine la hermana su carrera, toque se venga con médico. ¿Saben cuándo lo va a hacer? Miren, hermanos, lo que voy a mencionar podrá parecer incómodo, pero es una realidad. Nos toca ir por diferentes lugares a varios grupos, y así como aquí estoy conociendo a una hermanita abogada, he conocido a varios hermanos que son médicos de profesión, que han ido a facultades. Y quizá ustedes conozcan a algunos. Y serán testigos de que a un hermano que ha estudiado en la Universidad de Medicina, ¿cómo le cuesta la reforma procesal? Batalla. Y quieren conciliar la medicina alópata con los remedios naturales. Pero batalla. Porque su mente, hermanos, su mente recibieron una educación en la que se les enseñó que es forzoso utilizar fármacos o drogas para poder restablecer la salud. Te choca totalmente con lo que la sierva del Señor, con lo que Dios inspiró y que tiene que ver con este mensaje. ¿Sí? Alumnos, estudiad por el tiempo y por la eternidad. Introdúzcanse en vuestra vida escolar en trabajo bueno, fuerte y sincero. No sintáis que debéis tomar un curso clásico antes de entrar al ministerio. ¿Qué dice la sierva del Señor? Alumnos, no piensen que deben de tomar un curso clásico, estudiar algo previo antes de entrar a dónde. ¿O se imaginan a mi hermano Alfredo allá con los hermanitos? Dice, a ver, joven, si usted no se me va primero y me presenta un título de donde ella estudió, entonces no puede ir a dar estudios con nosotros. ¿Así será? No, hermanos. El Señor ha dado luz de que el mayor número de quienes han hecho esto sea ¿qué? Descalificado mediante el prolongado estudio de libros para el trabajo que les era esencial hacer. Es decir, no puede servir a dos señores. La mayoría de los pastores están descalificados. Pues lo dice la sierva del Señor, hermano. Pasaron yo no sé cuántos años de estudio, ¿sí? Algunos hasta doctorados, y eso, hermanos, seamos honestos. Entre más estudio académico una persona tiene, ¿es más humilde? No, hermanos. Y luego que nosotros no nos gusta ayudarle a la gente, ¿verdad? Ay, hermano, el ingeniero, el teólogo, el doctor en teología. Pues, hermanos. Pero la sierva del Señor dice de gente que está descalificada para la obra. Por esa razón no se puede conciliar, porque se alimentó su mente de una filosofía que los calificó para servir allá, de acuerdo a un modelo mundano, pero no los califica para servir acá, hermanos.
choca. Hermano, Diga, hermano. es un comentario. Ayer cuando fuimos a repartir los libros, también cuando fuimos a repartir los libros ayer, el hermano Pedro y yo, fue nuestra parte ahí a repartir los libros, encontramos a una señora que su hija le dio cáncer. Entonces, de hecho no nos querían dejar ni entrar, no querían aceptarnos en los libros, porque le estábamos hablando de que pues, ese libro enseña lo que es el pasado, presente y futuro de esta humanidad y lo que va a pasar. Entonces estaba toda su familia de casa, toda su familia, había mucha gente en esa casa. Y el hermano Pedro y yo estábamos tratando de dejar el libro y no querían, de hecho como que nos rechazaban. Pero ahí estaba una señora que era mamá de todos ellos y tenía su pie hinchado, tiene retención de líquido. Entonces cuando nosotros le dijimos de que estaba enferma con retención de líquido y empezamos a platicar así rápido, a grandes rasgos y le dimos un remedio para su enfermedad, nos dejaron entrar. Por eso hay la gran sabiduría del Señor que la cuña de entrada para el mensaje del tercer ángel es la reforma por salud. Eso lo comprobamos una vez más, porque en base a eso nos dejaron entrar el remedio que le dimos. Y luego cuando sacó el tema de que su hija le habían dado cáncer y le pregunté si ya la habían tratado, dijo que sí, que la trataron con química, con todos los remedios que hacen en los hospitales. Entonces, pero no le dijeron algo muy importante que nosotros le dijimos, de que si ella se cambiara su régimen alimenticio, porque si ella volviera a seguir comiendo productos cárnicos, iban a volver las células cancerígenas, porque se alimenta de productos cárnicos, como todo tipo de carne, inclusive jamón, queso y todas esas cosas. Se lo dijimos y sabe que dijo la señora, dice, y a mí el doctor no me dijo eso. O sea, hasta se asustó porque no sabía, ella probablemente su hija a lo mejor se volvió a comer carne. Entonces a lo que yo quiero llegar es esto, de que nosotros, gracias al Señor, aprendimos, en poco tiempo aprendimos estos remedios que probablemente le van a ayudar a salvar su vida, porque les dimos ejemplo y por testimonio tenemos de que la gente que vuelve a comer otra vez carne después de haberse tratado el cáncer, le regresan las células cancerígenas y muchos de ellos mueren. Entonces esa señora se alegró tanto por eso que en vez de recibirnos un conflicto nos pidió dos más, uno para llevar a Sinaloa a una familia, ¿no? Eso nos alegró mucho para gloria y honra del Señor. Muy bien. Los materiales no recomendados en la educación. Vean lo que escribe la señora. Ha sido costumbre el exaltar libros y autores que no presentan el correcto fundamento para la educación verdadera. ¿De qué fuente obtuvieron esos autores su sabiduría? Siendo en gran parte algo que no merece nuestro respeto, aun si los autores son considerados hombres sabios. Son hombres sabios para el mundo, pero pregunta ya, ¿de dónde adquirieron ese conocimiento? Y miren, hermanos, hablamos, por ejemplo, pensemos en un médico, pensemos en un abogado, en un ingeniero, no sé, pero no solo en esos rubros, hermanos, porque tanto a un ingeniero, un abogado, un médico, se le da una cantidad industrial de libros a leer. Y son considerados esos autores hombres sabios, hermano, pues, no. Pero ¿qué decir, por ejemplo, de los que estudian teología? Cantidad de libros también. Pero sea en cualquier rubro, en cualquier área de capacitación, hermanos. Dice aquí la sierva del Señor, ¿de qué fuente obtuvieron esos autores su sabiduría? ¿De dónde? ¿Una fuente inspirada? No. Dice la sierva del Señor, siendo en gran parte algo que no merece ¿qué? Nuestro respeto. O sea, pues así lo haya dicho Juan Pérez. Sí. No. Y dice la sierva del Señor, aun cuando esos hombres sean considerados sabios. Saben, miren, yo no sé si lo han observado, pero por ejemplo, cuando un chico entra a la escuela preparatoria, no sé, bueno, en términos generales de la educación más o menos por allá, yo observaba a los chicos de preparatoria, y allá por donde un servidor vive, hay escuelas preparatorias muy cerca. Los chicos entraban a la preparatoria y por allá se notó mucho, o yo observaba, que los muchachos cuando salían de la escuela preparatoria ya me salían todos partidarios del Che Guevara. Y todos ya traían su gorrita de Che Guevara y el Che Guevara y el Che Guevara.
Y todos salían ateos, por cierto. Todos salían diciendo, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Ajá. ¿Y de dónde aprendieron eso esos chicos? De esas escuelas. ¿Sí? Porque, hermanos, ahí lee Federico Hegel, Renato Descartes. Esos autores los están capacitando, hermanos, para la vida eterna. No, pero es el material que el mundo les está ofreciendo. Los autores de estos libros usados en nuestras escuelas, porque incluso esos libros entraron a las escuelas adventistas. Esos libros usados en nuestras escuelas son recomendados y exaltados como hombres sabios. Su educación en cualquier forma es deficiente. ¿Ya? Para el mundo podrán ser muy sabios, podrán ser el teólogo, el médico, el abogado, el que sea, pero eso la sierva al Señor. En cualquier forma su educación es deficiente, a menos que ellos mismos hayan sido educados en las escuelas de Cristo. Es decir, ¿esa educación, hermanos, sirve aquí? No sirve. No sirve. Autores no inspirados son puestos en manos de niños y jóvenes en nuestras escuelas como libros de las materias, libros desde los cuales los alumnos han de ser educados. Son puestos ante los jóvenes para absorber su valioso tiempo en aquello que ellos nunca pueden usar. ¿Sí? Tengo que ir rápido, hermanos, porque quiero llegar al punto medular. Ahora viene este consejo a los maestros y a nosotros, hermanos, todos aquí. Vean. Prepárense los maestros para impartir buen consejo a los alumnos que entrarán a las escuelas. No aconsejen a los alumnos a dedicar años al estudio de libros. Primero aprendan ellos mismos y luego ¿qué? Impartan a otros lo que ellos han recibido y apreciado. A ver, ¿será un buen consejo que yo le diga a Ángel, vete a la escuela, vete a aprender, vete a estudiar? Vete allá a capacitar, que te ganes un título. ¿Será un buen consejo? Dice la señora del Señor, ¿sabes qué? Lo primero que tenía que hacer antes de dar un consejo así es que primero aprende tú mismo. ¿Qué, hermanos? Si no tenemos el concepto claro entre la diferencia abismal en la educación, es muy fácil caer en la tentación de decirle al chico, vete a estudiar, no pasa nada. La sierva del Señor dice, no, cuidado con dar ese tipo de consejo. Dice, prepárense los maestros para impartir buen consejo, porque así como podemos dar buen consejo, también podemos dar mal consejo. ¿Sí? Y dice entonces, no aconsejen a los alumnos a dedicar años al estudio de libros. Primero aprendan ellos mismos. ¿Sí? Y luego dice la sierva del Señor, impartan a otros lo que ellos han recibido y apreciado. Luego dice, ¿por qué? Hay peligros, hermanos. Existe constante peligro entre nuestro pueblo de que los que se ocupan en trabajar en nuestras escuelas y sanatorios entretengan la idea de que ellos deben ponerse en línea ¿con quién? Con el mundo. ¿Dónde existe ese peligro? Cuando escribe la sierva del Señor, ¿dónde? Existe constante peligro entre nuestro pueblo de que los que se ocupan en trabajar en nuestras escuelas y sanatorios entretengan la idea de que ellos deben ponerse en línea con el mundo, estudiar las cosas que estudia el mundo y llegar a familiarizarse con las cosas que el mundo aprecia. Este es un asunto de los más grandes, este es uno de los más grandes errores que se pudieran hacer. Es decir, ya entendimos que hay una diferencia de educación entre el mundo y educación cristiana. Ok, tenemos un instituto, un lugar donde se va a capacitar a los jóvenes para la obra del Señor. Pero sería bueno que adoptáramos la educación que se está dando allá y la metamos acá. Los métodos que se utilizan allá los metemos acá, al fin que aquí es cristiano. ¿Qué dice la sierva del Señor? Tengo una nieta yo que es licenciada en Derecho y la he llegado a regañar por la compañera. Yo estudié hasta el segundo año. Digo, no tienes nada de humildad, tienes que ser humilde. Pero es como ustedes dicen, como les enseñan las escuelas. Estar lista, le digo. Lista para saltar, luego como un lebre, le digo, la humildad.
humildad tienes que tener, pero no la tienes, hermano, porque se educó en esa escuela, como usted está diciendo. No tienes nada de humildad, mi hija yo la tengo más yo, que no te estudié una carrera, no la tienes humildad. Y yo tengo hijos que estudiaron, tengo hijos que están sabidos, y son bien altaneros, hermano. Y yo que me estudié, practico más humildad. ¿Qué están? En lo que se está diciendo, las escuelas públicas. Bueno, lo dice la sierva del Señor, hermanos, ¿sí? Así que entonces, hermanos, este es uno de los grandes peligros. Sería correcto entonces, es sensato, es inteligente el pensar, agarrar los métodos del mundo y traerlos para enseñar a nuestros jóvenes. Un error, dice la sierva del Señor, y no un error cualquiera, dice, uno de los más grandes errores, hermanos. No es inteligente. Es uno de los más grandes errores que podemos cometer. Es que mira, lo que podemos hacer es que le vamos a meter ahora el tipo de educación que está allá aquí a nuestros muchachos. Así que les estamos enseñando el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, el más grande de los errores. Ahora, si alguien, por ejemplo, hermanos, no sabe leer, ¿es malo enseñarle a leer? ¿Es malo enseñarle a sumar? No es malo, hermanos. Al contrario, es algo necesario. Pero no hagamos mezclando, queriendo meter los métodos y la aprobación de un sistema que el mundo reconoce, a donde los jóvenes debieran estarse capacitando de manera diferente. Sí, hermano. Quiero leer un párrafo de este libro. Se llama... Sí, bueno. Estudios sobre la educación cristiana. ¿Qué dice este libro? Es correcto lo que está diciendo, pero recordemos que también en el AR se llegaban a promocionar mucho las escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, y les decían a los hermanos, tienen un costo especial para ellos, ¿sí? Pero miremos qué dice este libro, escuchemos qué dice. Aunque a veces causa un poco de dolor para los muchachos, los jóvenes que están estudiando o piensan en una carrera. Ahora veamos qué dice. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Qué triste, hermanos. Los protestantes mantienen a sus hijos en la iglesia cuando ellos reciben una verdadera educación cristiana. Pierden a sus hijos cuando asisten a escuelas que tienen el sistema papal. ¿Es de suma importancia, hermanos? Es de suma importancia esta lectura. Dice, pierden a sus hijos cuando asisten a escuelas que tienen el sistema papal. ¿Y dónde lo vemos? En todas las escuelas. Dice, Melanchthon decía, la religión no se puede mantener sin ellas, tras la escuela. Nunca el sistema papal de educación es un modelo apropiado para las escuelas protestantes. Lutero y Melanchthon reconocieron esto. En consecuencia, reformaron el sistema escolar, cambiaron el currículum, los libros de texto y los métodos de enseñanza. Gracias, hermano. Avanzamos, hermanos, porque el tiempo nos corretea. La luz me ha sido dada de que tremenda presión será puesta sobre cada adventista del séptimo día con quien el mundo pueda entrar en cercana conexión. Necesitamos entender estas cosas. Los que procuran la educación que el mundo estima tanto son gradualmente llevados más y más lejos de los principios de la verdad hasta llegar a ser mundanos, así de simple. Va a ser mundanos educados, ¿sí? Educados pero mundanos, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué precio? ¿A qué precio han obtenido su educación? Ellos han abandonado el Espíritu Santo de Dios. Ellos han escogido aceptar lo que el mundo llama conocimiento, en vez de las verdades que Dios les ha encomendado a hombres mediante sus ministros y profetas y apóstoles. Y existen algunos que, habiendo conseguido esta mundana educación, piensan que ellos pueden introducirla en nuestras escuelas, pero permítanme decirles que no debéis aceptar lo que el mundo llama educación superior e introducirla en nuestras escuelas y sanatorios e iglesias. Entonces viene alguien que ya se capacitó allá en Harvard y dice, oh, yo soy un gran
poquito, les voy a ayudar aquí en su clínica que están haciendo en Las Rosas y verán, hermano, qué éxito va a tener esta clínica. Dice la señora del Señor, sí, abren la puerta al hermano que viene de allá. No, queridos, no, hermanos. Sobre la mente de cada alumno debiera imprimirse el pensamiento de que la educación es un fracaso a menos que el entendimiento se haya aferrado de las verdades de divina revelación. ¿Qué? ¿Qué es la educación que no está moldeada de acuerdo al principio divino, hermanos? Es un fracaso, dice la sierva del Señor, un fracaso. Y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo, el alumno que en lugar de los amplios principios de la palabra de Dios acepta las ideas comunes y permite que el tiempo y la atención sea absorbida en asuntos comunes y triviales, encontrará su mente tornándose pequeña y débil. Pero quiero aquí, es que, hermanos, hay párrafos del Espíritu de Profecía que se están utilizando, o que pudiera haber la tentación de utilizar, para decir, el Espíritu de Profecía dice que sí deben de ir los chicos a las universidades. Vamos a ver. Los valdenses. Los valdenses ingresaron a las escuelas del mundo como alumnos. Y entonces la gente dice, ya ves, ahí está. ¿Qué más dice? Ellos no tuvieron pretensiones. O sea, cuando los valdenses entraron a las escuelas del mundo, dijeron, porque vamos ahora a ser valdenses portadores de la fe, pero con título. ¿Era la pretensión de los valdenses? Dice la Señora del Señor, ellos entraron a las escuelas, pero dice, ellos no tenían ¿qué? Pretensiones. Dije, ¿y usted diga yendo para qué entraron? Bueno, la misma sierva del Señor responde, aparentemente ellos no les prestaron atención a nadie, pero ellos vivían lo que creían. Ahí empiezan los problemas. Una cosa es creer y otra cosa es vivir lo que se cree. Y los valdenses fueron a las escuelas, dice, pero vivían lo que creían. Dice, ellos nunca sacrificaban un principio. ¿Fueron a la escuela los valdenses? Sí. ¿Sacrificaron algún principio los valdenses estando en esas instituciones? Nunca, dice la sierva del Señor, nunca. Sus principios puestos en práctica pronto eran conocidos por otros alumnos. Estos eran diferentes de lo que otros alumnos habían visto y empezaron a preguntarse entre sí mismos, ¿qué significaba todo esto? Mientras estaban considerando todo esto, ellos los oyeron orando en sus cuartos, no a la Virgen María, sino al Salvador, a quien se dirigían como el único mediador entre Dios y el hombre. Los alumnos del mundo fueron animados a inquirir y a contárseles la sencilla historia de la verdad, tal como es en Jesús. Sus mentes se aferraron a ella. Los valdenses decían, bueno, ¿cómo voy a estar orando aquí en la escuela? Luego llego a mi casa, allá no hay problema, papá y mamá oran conmigo. Así hicieron los valdenses. ¿Y qué lograron, hermanos, al no renunciar a ninguno de sus principios? Que otros jóvenes aprendieran. Si usted lo quiere ver de esta manera, estos fueron más vivos que Roma, porque en lugar de que Roma les infiltrara la educación a los valdenses le infiltraron a los alumnos de Roma. Sí, hermano. Esto que está diciendo el hermano es muy importante, disculpe, hermano. Si usted lee la educación de los valdenses, no todos se fueron a estudiar a las universidades. Era un grupo especial que tenían los valdenses para infiltrar el método de educación y las falsas enseñanzas de Roma. Los primeros que infiltraron no fueron los jesuitas, fueron los valdenses. Y ellos se infiltraron. Después los jesuitas se dieron cuenta de que los valdenses los habían infiltrado a los romanos y ellos devolvieron la infiltración a los protestantes. Usaron el mismo método, pero con otros principios. El principio de los valdenses, de este grupo especial, la mayoría de la educación valdense era para que el joven se fuera de misionero a otros lugares. Pero hubo un grupo especial que dijo, vamos a infiltrar la educación de Roma. No es cualquiera, hermano. Eran hombres capaces, bien firmes en la fe. Amén. Pero si usted anda como un chilaquil espiritual, ¿verdad? Y me meto allí y hermano, allí lo terminas de hacer chilaquiles en mojo de ajo. Sale todo. Todo mundano sale de allí. Entonces, este es un grupo especial que se fue a infiltrar para vivir el Evangelio y ganar gente ahí. Nunca para ganar ¿qué? Un título en la vida. ¿Sí?
Exactamente, no tenían pretensiones, pero muchos están agarrando exactamente esta parte, decir, miren, se fue. No, todos los valores se fueron. Hay que leer. Por eso dice, y me gustó el título, hermano, leer o quedar en ignorancia. Bien, la sierva del Señor tiene más que decir al respecto, hermanos. Fíjense, dice, esos asuntos traté de presentarlos a los de Harbor Cave, estos que poseen el Espíritu de Dios, que tienen la verdad forjada en su fuero más interno, hombres prudentes, sabios en sus métodos de enseñar a otros, debieran ser animados a ingresar a estos colegios. Fíjense bien lo que la hermana Joy dice. Dice, yo traté de presentar esto a los hermanos, y ella va a decir, tengo mis reservas. Vean lo que dice. Estos que poseen el Espíritu de Dios, que tienen la verdad forjada en su fuero más interno, hombres prudentes, sabios en sus métodos de enseñar. O sea, dice, ¿estos van a ir a aprender? ¿O van es gente que ya está preparada, gente que tiene la verdad, que está bien cimentada? Dice, estos deben de ir allá. Pero si no van a aprender, entonces ¿a qué van? Pues van a infiltrar lo que se hizo. Y dice acá, hermanos, estos moscos, perdón. Dice, sabios en sus métodos de enseñar a otros, debieran ser animados a ingresar en estos colegios como alumnos que practican la verdad, como hicieron José en Egipto y Daniel y Pablo. Cada cual debiera estudiar la situación y ver cuál es la mejor forma de representar la verdad en la escuela, para que la luz resplandezca. Muestren los tales que ellos respetan todos los reglamentos y ordenanzas de las escuelas. La levadura empezará a obrar, pues podemos depender mucho más en el poder de Dios manifestado en las vidas de sus hijos que en cualquier palabra hablada. Pero ellos debieran hablarles a sus oyentes en un lenguaje tan sencillo como sea posible, tocante a las doctrinas de la Biblia. Hermanos, si alguien pensara en animar a jóvenes a ir a las instituciones del mundo, ¿cuál tendría que ser el propósito para que esos chicos fueran allí? ¿A qué? A presentar la verdad, hermanos. A presentar la verdad. Pero sí, efectivamente, como se nos mencionó, no se recomienda que vaya cualquiera. Gente que esté bien cimentado, bien firme, hermanos, en el mensaje, ¿sí? Existen aquellos que tras ser establecidos, arraigados y aferrados en la verdad, debieran ingresar a estas instituciones de aprendizaje como alumnos. ¿Ven el método? O sea, primero deben ser arraigados, establecidos, firmes en la verdad, y luego dice, estos podrían ir allá. Ajá. Ellos pueden guardar los principios vivientes de la verdad y observar el sábado, sin embargo tendrán la oportunidad de trabajar por el maestro, de sembrar semillas en la verdad en mentes y corazones bajo la influencia del Espíritu Santo. Esas semillas brotarán para llevar fruto para la gloria de Dios y resultarán en la salvación de las almas. Los alumnos no necesitan ir a estas instituciones de aprendizaje para ser iluminados tocante a temas teológicos, pues los mismos maestros de la escuela necesitan estudiar la Biblia. No debe haber abierta controversia, sino oportunidades ofrecidas para preguntas sobre doctrinas bíblicas, y la luz llegará a mentes y un espíritu de investigación será despertado. Quiero avanzar, hermanos. Dice, vean, pero no me atrevo a presentar este método de trabajo, pues, ¿qué dice? Existe el peligro de que los que no tienen una decidida conexión con Dios se ubiquen en estas escuelas y en lugar de corregir el error y difundir la luz, ellos mismos sean desviados. ¿Cuál es el riesgo, hermanos? A que vayan los jóvenes a estudiar allá, que se vayan a la prepa, que se vayan a la facultad. Y dice la sierva del Señor, este es un peligro, porque si esos chicos no están bien arraigados, bien cimentados, bien instruidos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será que van a ser luz para los de allá? ¿O van a absorber la influencia de los de allá? Sí, hermano, ¿sí? Esta obra debe hacerse y será hecha por quienes son guiados y enseñados por Dios. Jesús fue un maestro cuando tenía sino solo 12 años. Él fue ante los rabinos y doctores de la ley como alumno, haciendo preguntas que sorprendieron a los doctores, maestros y mostrando deseo de obtener información. Mediante cada pregunta, él derramaba luz en sus entenebrecidas mentes. Si él hubiera permitido que ellos sospecharan que él estaba procurando enseñarles, lo hubieran rechazado. Así fue en toda la trayectoria de la vida. Mediante su pureza, su humildad y su mansedumbre, él reprochó el pecado. Los que lo rodeaban no pudieron
pudieron encontrar una sola cosa de la cual culparlo. Sin embargo, él siempre estuvo ocupado. El trabajo en su propio hogar hasta no tener más hogar. Su suerte no fue más placentera que la de los jóvenes de hoy que procuran caminar en sus pisadas. Jesús entonces iba, hermanos, a escuchar a los rabinos, a los maestros. Y entonces después Jesús recomendaba a los muchachos, vayan a la escuela de los rabinos. No, hermanos, no. ¿Cuánto quisiéramos? Este párrafo también lo agarran, hermanos. Este párrafo también se agarra para decir que los jóvenes deben ir a las instituciones públicas. Dice, ¿cuánto quisiéramos que hubiera jóvenes fuertes, arraigados y afirmados en la fe? Fíjense, primero que hubiera jóvenes como fuertes. ¿Qué más? Arraigados y afirmados en la fe. Y luego, ¿qué dice? Que tuviesen tal comunión viva con Dios, que pudiesen, si así se lo aconsejasen nuestros hermanos dirigentes, entrar en los colegios superiores de nuestro país. Sí, o sea, ya entendimos cuál es el propósito de hacer esta recomendación. No es que tiene necesidad de ir a aprender algo allá, que el mundo les otorgue un mejor conocimiento que el que puede otorgar la palabra del Señor. No, el propósito es que estos habrían de infiltrar, a enseñar a otros, a educar a otros. Pero también, hermanos, como se ha dicho, no cualquiera, es decir, no es una invitación general o una recomendación general que vayan todos nuestros jóvenes allá. No, pero la pregunta ¿será, hermanos, que hoy tengamos un numeroso grupo de jóvenes que estén bien fuertes y arraigados en la fe? No. ¿Y entonces qué tendremos que hacer? Hermanos, antes de estar pensando en mandarlos allá, primero tenemos que prepararlos acá y preparar nosotros también, dicho sea despacio. ¿Sí? Muy bien, pero fíjense, hermanos. Dice que estos jóvenes podrán ir a las instituciones del saber si así se los aconsejaran los hermanos, a las instituciones superiores de nuestro país, donde tendrían un campo más amplio de estudio y observación, el trato con diferentes clases de mentes, el familiarizarse con los trabajos y los métodos populares de educación y un conocimiento de la teología, como se enseña en las principales instituciones del saber, serían de gran valor para tales obreros y los prepararían para trabajar en favor de las clases educadas y para hacer frente a los errores que prevalecen en nuestros tiempos. A ver, aquí hay muchas cosas que observar, pero me tengo que apurar porque ya me están corteando. Dice la señora Señor que estos jóvenes selectos, si se les aconsejase ir allí, dice, estos se podrían estar en contacto con otros métodos, con más gente, pero dice, tendrían un conocimiento de la teología como se enseña en las principales instituciones del saber. ¿Será que la hermana Joya está recomendando, tienen que aprender cómo se enseña teología ya para que aquí le enseñemos igual? No, ella lo que está enseñando, hermano, es que dice que al entender esto, ellos van a entender y van a saber cómo pueden llegar a dar el mensaje, a servir, a dar el mensaje de salvación a esa gente que ha sido educada, hermanos, en esos renglones. Luego dice, tal era el método seguido por los antiguos valdenses, y si fuesen fieles a Dios nuestros jóvenes como los suyos, podrían hacer una buena obra aún mientras adquirieran su educación, sembrando la semilla de la verdad en otras mentes. Entonces, hermanos, quien diga que nuestros chicos deben de ir a escuelas del mundo a prepararse porque si no quedan en ignorancia, está más ignorante el que lo está diciendo que los chicos mismos. ¿Sí? Debemos tener planes más amplios para la educación de los obreros que han de dar el mensaje. Los que creen y aman la verdad han obrado noblemente dando de sus recursos para sostener sus diversas empresas, pero hay gran falta de obreros capaces. Aquí viene el problema. ¿Qué nos está faltando hoy, hermanos? Y la pregunta es, miren, voy a hacer una mención aquí. Existen muchas ideologías y movimientos. Existe algunos movimientos, uno por ejemplo muy conocido en México, que tiene una escuela donde capacitan a sus jóvenes. Aquí en Nayarit, en esta zona, creo, hermano Alejandro, me parece, que hay una escuela también donde se capacita jóvenes en una área según bíblica. La pregunta es, ¿y dónde se están capacitando los jóvenes de sostén propio? ¿Dónde? ¿Dónde? La Sierra del Señor, porque debo ir aterrizando, la Sierra del Señor, hermano, nos enseña que en los primeros años la educación debiera estar, los primeros años de vida de un niño, la educación debiera estar en manos de ¿quién? De los padres, ¿sí? De los padres. Lean Mensajes Selectos, tomo 3, todo un capítulo que
escribe sobre el tema. Pero después, hermanos, de que ella menciona incluso la edad de 8 años, de que ellos recibieron la educación primaria de sus padres, ahora, ¿a dónde? Debiera haber, hermanos, lugares donde nuestros jóvenes en la actualidad se estén capacitando, pero no lo tenemos. No tenemos, y dice la palabra del Señor, hay falta de obreros. Y vean lo que dice: no es prudente estar constantemente gastando recursos para abrir campos nuevos, mientras que se hace tan poco para preparar obreros que los ocupen. ¿De qué nos sirve, hermano, abarcar Nayarit? Oh, ya repartimos el conflicto, está bien. Y si se abre obra aquí, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se hace cargo? Si no tenemos obreros preparados, si en lugar de estar preparando a nuestros jóvenes aquí, queremos que vayan a estudiar allá a las universidades del mundo. Hermanos, tenemos que reconocer que algo también hemos dejado de hacer. Es imperativo, es urgente, hermanos, ver la manera de que estos jóvenes, que por cierto es un buen número que yo vi ayer acá sentados al frente, se estén capacitando, pero de manera correcta, porque están expuestos a recibir un mal consejo en el que se les diga: vete a la escuela de allá. Hermanos, no es juego. Me atrevo a decir, hermanos, qué falta de escrúpulos el recomendarle a un chico nada más así porque sí, que se vaya a estudiar al mundo, hermanos. Alguien que conoce esto, hermanos, jamás daría tal consejo. Jamás. Nunca, hermanos. Porque este pueblo, estos jóvenes, se están preparando para la eternidad y no para el mundo, hermanos. ¿Sí? Quien quiera preparar a sus hijos para el mundo, y si los hijos quieren, es su problema, pero que no induzcan a otros muchachos a que estropeen su mente con enseñanzas del mundo, hermanos. Tengo que terminar, hermanos. Bueno, les quería mostrar esto porque, mírenme, ya ven que la hermana Juárez en esta diapositiva dice que aconseja que los chicos fueran a los colegios superiores de nuestro país. Nos pusimos a investigar cuáles eran las universidades que había en estos años ahí en los Estados Unidos. Y hay dos que son, había varias, ¿verdad? Pero entre las destacadas que había estaba la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, hermanos, ¿quién estableció la Universidad de Harvard en los Estados Unidos? Los puritanos, hermanos, eran protestantes. Eran protestantes. Y había otra escuela que venía, la escuela wesleyana, que venía naturalmente de Inglaterra, y esta estaba en manos de los metodistas. Y era también una escuela que protestante, hermano. Protestante. Por la hermana Juan dice, tienen que ver cómo enseñan ellos la teología también. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, aun cuando eran iglesias protestantes, algo que se leyó allá muy cierto, también traían un sistema adquirido de dónde. Porque aunque eran escuelas protestantes, es lo mismo. Ahora nosotros protestantes es como decir, vamos a hacer una escuela de sostén propio protestante, pero con los métodos de Roma. ¿Sirve para algo? No, señor, no sirve de nada, hermano. ¿Sí? Esa información que vi hoy en la actualidad me llamó la atención, que incluso Harvard está pugnando para cambiar su alma mater y ya quitar todo vestigio de los puritanos. Ya no quieren que los relacionen con los puritanos, no quieren que Harvard sea relacionado más con los protestantes. Dice, porque ahora debemos de ser más abiertos y abarcar más gente. ¿Sí? Es lo que están diciendo ellos. Hermanos, tengo que terminar. Decía al principio, este es un tema muy vasto, pero creemos en breves diapositivas haber logrado abarcar un poquito o clarificar al menos este punto, hermanos. Y repito y quiero concluir con algo, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios. Quiero terminar pidiéndoles me acompañen, hermanos, a abrir sus Biblias. Abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, hermanos, en su capítulo 3, verso 19. Segunda Corintios 3, 19. Y con calma les recomiendo también lean aquellas recomendaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Perdón, 1 Corintios. Sí, hermano, es que en su Biblia no está actualizada y ya la mía lo tiene. 1 Corintios, hermanos, 3. El apóstol Pablo, hermanos, escribe el verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué?
insensatez para con Dios, pues escrito está, Él premia a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bendito el nombre del Señor, hermanos, que dio a su pueblo una educación apartada del mundo. No permitamos, hermanos, que esa educación sea contaminada o obliterada por las filosofías del mundo. Que el Señor bendiga su palabra.